Vamos a iniciar la clase. Entonces tenemos aquí el curso de física, tema dinámica lineal, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Bien, vamos a ver qué nos trae esta presentación. Objetivo: comprender y conocer los conceptos de inercia y masa. Ya lo hemos visto, pero vamos a recordar. Analizar las causas del movimiento de los cuerpos. Relacionar y describir los conceptos de fuerza y aceleración y aplicarlos a los casos del movimiento rectilíneo variado. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Aquí. Mapa conceptual, que es la descripción sencilla y esquemática de lo que vamos a ver el día de hoy. Dinámica, ¿no? Dentro de la dinámica vamos a ver el concepto de inercia, el concepto de masa y la definición de la segunda ley de Newton. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es la parte de la física que se va a encargar de estudiar las diversas interacciones entre las fuerzas, que son las causas que generan el movimiento a un cuerpo o sistema. ¿Bien? Eso vamos a ver. Causa y efecto, fuerza y movimiento. ¿No? La causa es una fuerza que genera movimiento, a través del concepto intuitivo de fuerza lo hemos visto, pero también el efecto del movimiento se hace latente cuando vemos que aparece esta magnitud llamada aceleración. Vamos a continuar. Dinámica lineal. La inercia. Dice: la inercia en la física es la propiedad que poseen los cuerpos de oponerse a un cambio de estado de reposo-movimiento en el cual éste se encuentra. Como tal, la inercia es la resistencia ofrecida por un cuerpo a la alteración de su estado de reposo o de movimiento. Mire, el ejemplo típico de la inercia, ¿no? Viene con su carrito, impacta con el muro, el carro se detiene debido al impacto, pero el jovencito que no tenía el cinturón tiende a mantener su estado inicial de movimiento. Es decir, por inercia sale despedido del carro, ¿no? Ahí está. El auto y el chofer viajan a la misma velocidad, pero luego del impacto, el chofer trata de mantener su estado inicial de movimiento y sale despedido del auto con la misma velocidad inicial a la que tenía en el instante del impacto. Inicialmente, chofer y auto viajan a la misma velocidad. Cuando choca con el muro, el auto se detiene, pero él sigue su estado inicial de movimiento. Este también es otro ejemplo típico, lo hemos visto, ¿no? La chica que jala el mantel. Bien, dice: el vaso y los libros que están encima de la mesa conservan su estado inicial de reposo, ya que quien experimenta el movimiento es el mantel y no ellos. A ellos se llama inercia, ¿no? ¿A quién le aplico la fuerza? Ese es el cuerpo que se mueve. Al que no, no. Para entender. ¿Qué es la inercia? Es la medida, una medida indirecta de la masa, o la masa, ¿no? Es la medida de la inercia también. Allá. Vamos a seguir. Masa, M mayúscula o M minúscula. Bien. Desde el punto de vista de la mecánica, la masa de un cuerpo es una medida de su inercia. Cuanto más masa tenga un cuerpo, más inercia posee. ¿Qué es esto? La tendencia a adquirir movimiento es muy alta. Tiene poca tendencia a adquirir movimiento. O cuando está en movimiento, un cuerpo con gran masa, la tendencia a poder detenerlo es también bastante alta, la fuerza que se necesita. ¿Bien? Entonces la masa y la inercia son proporcionales. A mayor masa, mayor inercia. Así, por ejemplo, si golpeamos a un bate la pelota de bowling y otra de golf, será mucho más fácil poner en movimiento la pelota de bowling, boliche le llamamos, debido
a su mayor masa, por tanto, tiene mayor inercia, ¿no? Este cuerpo tiene mayor cantidad de materia concentrada que este cuerpo, es decir, él tiene mayor masa que él. Dice, la masa es una magnitud escalar y cuya unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Segunda ley de Newton, la que nos faltaba estudiar. También llamada ley de fuerza, enuncia que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta, fuerza resultante, que actúa sobre él, y ambas, la fuerza neta y la aceleración, tienen la misma dirección. ¿Ven? Matemáticamente, la segunda ley de Newton dice, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, ¿no? E inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se está analizando o estudiando. En el sistema internacional, las unidades de masa son el kilogramo, las unidades de fuerza son los newtons y la de la aceleración los metros por segundo al cuadrado. Según esto, un newton es la fuerza que produce un cuerpo de 1 kilogramo de masa cuando experimenta una aceleración de 1 metro por segundo, ¿no? El sentido físico de un newton. Ahora, según la ley de Newton, según la segunda ley de Newton, dice, si se desea incrementar la aceleración de un cuerpo manteniendo constante su masa, entonces también se debe incrementar la aceleración. ¿Por qué? Porque la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Si este cuerpo le aplica una fuerza F, teniendo una masa M, adquiere una aceleración A. Si yo duplico la fuerza a ese mismo cuerpo de masa M, la aceleración también se va a duplicar. Bien, la masa de un cuerpo se incrementa en forma constante. La fuerza neta que actúa sobre él, la aceleración disminuye en relación inversa. ¿Cómo es esto, profesor? Mire, si a este cuerpo le aplico una fuerza F, siendo su masa M, adquiere una aceleración A. Pero ¿qué pasa si yo duplico la masa y le aplico esta misma fuerza? La aceleración se reduce a la mitad. ¿Por qué, profesor? Porque la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. En la medida que la masa aumenta, la aceleración disminuye, ¿no? Vamos a utilizar la segunda ley de Newton para varios casos en movimiento. Mira, cuando un cuerpo cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza F, aceleración, ¿no? Aquí aplicamos la segunda ley de Newton. Cuando sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, también, en este caso, la segunda ley de Newton, para el cálculo de fuerzas, se manifiesta de la siguiente manera. Si él tiene una masa M, en este caso, sí, la fuerza que se va a manifestar es F1 más F2. Si él tiene una masa M, es masa por aceleración. O la fuerza resultante, ¿no? Mire aquí, en este caso, si él tiene una masa M, la fuerza resultante sería fuerza 1 menos fuerza 2, igual a masa por aceleración. ¿Qué diferencia hay entre este caso y este caso? Que en el primero, los dos vectores que te representan la fuerza tienen la misma dirección y sentido. En cambio, en este segundo caso, los vectores que te representan esta fuerza F1 y F2 tienen sentidos opuestos. Y por convención, se resta aquel que tiene el sentido de la aceleración menos el que tiene el sentido contrario a la aceleración. Tener eso en consideración. ¿Bien? Veamos otro caso. Miren, cuando sobre un cuerpo actúan dos fuerzas que son mutuamente perpendiculares. La aceleración nos indica que el cuerpo se mueve en este sentido, horizontal.
Estas dos fuerzas son perpendiculares. ¿Qué debemos de hacer? Debemos calcular la resultante de estas dos fuerzas. Es decir, por el método del paralelogramo, trazamos el vector fuerza resultante, ¿no? Y con esta fuerza resultante es la que vamos a trabajar la ley de Newton. Fuerza resultante está en la misma dirección que la aceleración, entonces esto sería igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Matemáticamente, ¿cómo se calculaba esta fuerza resultante? ¿Sí? Como son mutuamente perpendiculares, se aplicaba el teorema de Pitágoras. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. La resultante de estos dos vectores se calcula así. Eso lo vimos en el primer bimestre cuando vimos el tema de vectores, ¿no? 4. Sobre un cuerpo actúan varias fuerzas. Miren, en la dirección horizontal. La fuerza que voy a calcular es aquellas que están a favor del movimiento. ¿Ven? Estas tres. F1 más F2 más F3. Menos la que está en contra del movimiento. Y eso es igual a masa por aceleración. Cuando analicemos la segunda ley de Newton, cuyo modelo matemático es sencillo, fuerza resultante igual a masa por aceleración, lo que debemos considerar es que esa fuerza resultante tiene que ser aquella fuerza que se encuentra en la misma dirección del movimiento. Mire aquí. F1, ¿no? Esta fuerza que está acá se va a descomponer en función de la fuerza 2 y la fuerza 3. Y solo vamos a trabajar con las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento. O sea, las fuerzas horizontales. F1 menos F2. Igual masa por aceleración. Profe, ¿y F3? F3 actúa perpendicular a la dirección del movimiento. No participa del análisis por la segunda ley de Newton. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mire, cuando un cuerpo está sobre un plano inclinado, esto lo vamos a ver más adelante, pero es bueno, ¿sí? Si el cuerpo está sobre un plano inclinado, yo debo de descomponer todas las fuerzas y solo analizar aquellas que están en la dirección del movimiento, ¿sí? Miren aquí, MG dice, una componente, la componente tiene la dirección del movimiento, MG seno de teta, ¿sí? Mientras que la otra es MG coseno de teta. Ve aquí el gráfico. Esta fuerza se descompone en una componente así y en otra componente. Aquí está. Lo que quiero, lo que tengo. ¿Sí? Si él es teta, mire usted, si él es teta, ¿cómo sería esto? Él sería, si él es teta, imaginariamente prolonga esta línea y esta línea, él sería complemento de teta y este ángulo de acá sería tetita. ¿Sí? Vea. ¿No? Complemento de teta. Por opuestos por el vértice, complemento de teta. Él es teta. ¿Y cómo calculo esa componente? Lo que quiero, lo que tengo, ¿no? Componente horizontal. Lo que quiero y lo que tengo es la hipotenusa en este triángulo rectángulo. MG seno de teta. Y esta componente que iría por acá, que sería la misma que aquí, sería lo que quiero, lo que tengo, adyacente a teta. MG coseno de teta. Bien, ahora, cuando ya se han descompuesto todas las fuerzas en la dirección del movimiento y perpendicular al movimiento, a partir de aquí puedo aplicar la segunda ley de Newton, que es fuerza resultante igual a masa por aceleración. Bien, mg seno de teta es la fuerza que va a actuar en la dirección del movimiento. Pero aquí había una de 24, ¿no? Mire, entonces aquí faltaba, lo correcto hubiese sido restarle.
Aquí. Aquí había una fuerza, no la... Así, ¿no? 24 newtons. Entonces dice, mg, seno de teta, menos 24 newtons, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, considerando que el cuerpo tiene ese tipo de movimiento, ¿no? Bien, jovencitos, esta primera parte ha finalizado. ¿Bien? ¿Ya están todos? 19 estudiantes en clase. Vamos a ver. Vamos a aplicar lo siguiente. A ver, ya están. Vamos, denme un tiempito. Algo que no hice es la asistencia. A ver. Listo. Aucalle ya me dijo presente en el chat. Castro. Presente. Muy bien. Collán. Collán. La Rosa. Presente. Presente, la Rosa presente. Collán. Presente, profesor. Listo. Juanilo. Presente, presente. Muy bien, muy bien. Ahora sí, seguimos. León. Presente. Mejía. Presente. Muy bien. Monteverde. Monteverde, Prado, Adriana del Rosario. Presente. Ormeño. Ormeño. Presente. Muy bien. Pairasamán. Presente. Muy bien. Palomino. Presente. Pillaca. Presente. Prada. Presente. Quispe. Presente. Ríos. Presente. Rosario. Presente. Rosas. Presente. Salazar. Presente. Sandoval Olano. Presente. Listo. Todos tienen asistencia. Muy bien. Sí, vi el chat Aucalle, no te preocupes, ya te puse tu asistencia. Bien, vamos a hacer algo. Ahí está. Vamos a ver las aplicaciones. Préstenme bastante atención. Están bastante sencillas, pero además no está pedirles, por favor, que presten atención, chicos, ¿ya? ¿A qué se resume la segunda ley de Newton? Vamos a ver. Aquí. Mire, la segunda ley de Newton sí nos va a servir cuando nosotros tenemos un cuerpo que adquiere movimiento. Ese cuerpo va a tener una masa y va a adquirir movimiento en una determinada dirección. ¿Sí? Es decir, en esta dirección, existe lo que se llama movimiento.
ese movimiento va a ser generado por la acción de una fuerza que actúa sobre ese bloque en forma constante. ¿Sí? Ahí está, en forma constante. Entonces, matemáticamente, la segunda ley de Newton establece la relación entre la causa y efecto de una fuerza. La fuerza genera movimiento. ¿A quién? A un cuerpo o sistema. Pero esta fuerza no es cualquier fuerza, es una fuerza resultante que actúa sobre este cuerpo en la dirección del movimiento. Ojo, fuerza resultante en la dirección del movimiento. ¿Sí? La L es aceleración. Y M es masa. ¿Qué unidades de fuerza ya las conocemos? Newton. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado y la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. ¿Cuál es esa relación? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Bien, ahí lo tenemos. Veamos, mire, dice, problema 1, pues no salió el enunciado. Se borró. Qué bravo. Ya. ¿Qué nos pide? No, se borró el enunciado. Bueno, no sé qué está pasando con este programa, que lo hago y se borran a veces. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo en cada caso es calcular la fuerza resultante. ¿Sí? De esos vectores que usted está viendo. ¿Cómo calculamos la fuerza resultante en este primer caso, campeón? ¿Sí? Vamos a considerar lo siguiente. ¿Cuál de estas dos fuerzas es la mayor? 30 newtons. ¿Sí? Él se mueve hacia la derecha. Él es la menor. 10 newtons se mueve hacia la izquierda. Entonces, la fuerza resultante va a ser 30 newtons menos 10 newtons. Esta fuerza resultante vendría a ser de 20 newtons. ¿Por qué? Porque son colineales y tienen sentidos contrarios, recordando los vectores. Aquí, miren, es más, la fuerza, la mayor fuerza es la que determina el sentido del movimiento. Eso quiere decir que ese cuerpo se va a mover en ese sentido. Por lo tanto, su aceleración actuará en ese sentido. ¿Ve aquí? Tenemos dos fuerzas que apuntan ambas al mismo sentido. En este caso, la fuerza resultante será 30 newtons más 10 newtons. Esa fuerza resultante, en este caso, será 30 más 10, 40. 40 newtons. ¿Bien? Y esta es la respuesta. Y también lo que podemos apreciar es que esas dos fuerzas provocan que ese bloque, este bloquecito, se mueva hacia la derecha. ¿Bien? A lo que en este caso, vea usted, tanto la fuerza de 40 newtons y la fuerza de 20 newtons a este bloquecito, ¿sí? Lo están empujando de derecha a izquierda. En este caso, no estoy trabajando como vector. Simplemente vamos a decir, si ambos vectores apuntan al mismo sentido, la fuerza resultante será de 20 newtons más 40 newtons. ¿Bien?
Y la fuerza resultante, en este caso, será de 60 newtons. Pero ojo, en este caso, la fuerza resultante que actúa sobre este bloque es de 60 newtons. Y además, dicha fuerza está haciendo que el bloque adquiera un movimiento de derecha a izquierda, lo cual queda indicado con el sentido de la aceleración. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? Están mudos ustedes. Siguiente caso. Cuando nosotros vamos a trabajar en el curso, en el tema de dinámica, nos va a importar solamente las fuerzas en la dirección del movimiento. En este caso, esta componente de fuerza, sí, mire usted, vamos a ver aquí. Vamos a copiar el bloquecito, a ver, mejoremos. Ahí está el bloque. ¿Sí? Sobre ese bloque está actuando una fuerza de 50 newtons. Bien, a nosotros nos va a interesar solamente la componente de la fuerza que actúa en la dirección del movimiento. Por ello, esta fuerza se tiene que descomponer en dos componentes, ¿sí? Una en la dirección del movimiento y la otra perpendicular al movimiento. Aquí por dato me dicen que este angulito es 37 grados. ¿Sí? Usted, en este triangulito que voy a sombrear, por triángulos notables, él es como 5, el que se opone a 37 es como 3 y el otro es como 4. Usted dirá 5 por 10, 50. Entonces, él es como 40 y él es como 30 por triángulos notables. Aquí será la componente de 30 newtons y aquí será la componente de 40 newtons. Pero este bloque está sobre un plano horizontal. ¿Sí? Vamos a considerar que el movimiento es horizontal. En todo caso será horizontal en este sentido. Y la aceleración será ello. Por lo tanto, la fuerza resultante que yo necesito reconocer como tal es aquella fuerza que actúa en la dirección del movimiento. Profe, la de 30 es perpendicular al movimiento. La de 40, no. Entonces esta será de 40 newtons. ¿Y por qué no analizo la de 30, profesor? Porque el cuerpo se mueve sobre este plano. El cuerpo no hace esto. ¿Sí? La fuerza que le genera movimiento, ¿sí? Entre estas dos componentes es la de 40 newtons. Hace que haya aceleración. Y esta seguramente, esta componente, con el peso y la normal, se van a contrarrestar para mantener un equilibrio en la dirección vertical, mientras que la de 40 genera un movimiento acelerado en la dirección horizontal. Ahí está. Bien, pueden aplicar triángulos notables. Aquí, ¿cómo haríamos? Miren. Aquí, este bloquecito, aquí hay un ángulo de, disculpe. Aquí, esta es la línea horizontal. Por aquí hay una fuerza, ¿no? Más o menos por aquí, de 10 newtons. Este angulito que usted está viendo es de 37 graditos, ¿sí? Y por acá hay una fuerza, y sigo, ¿no? A ver, hay una fuerza de 12 newtons.
Miren, vamos a hacer la descomposición. ¿Cuál, profesor? Esta fuerza de 10 newtons vamos a descomponerla en dos componentes. Dibujo un rectángulo a su alrededor y ubico mis componentes. Esta será la componente horizontal. Y esta otra que usted ve aquí será la componente vertical. ¿Sí? Si esta es una fuerza F, esta será la llamada F de X y aquí será la llamada F de Y, vertical. Preste atención. Si él vale 10, esto es como 5K. 10 es igual a 5K. O sea, acá vale 2. El que se opone a 37 es como 3K, pero K vale 2, sería 6. Es decir, este vectorcito sería de 6 newtons de módulo. ¿Ven? Si él es 37, él es 53, él sería como 4K. K valía 2. Esto sería como 8 newtons. Una vez que usted tiene descompuesto el sistema, se olvida de esta componente, de esta fuerza, perdón. Porque ahora vamos a trabajar únicamente con sus dos componentes, ¿no? Obviamente, dichas componentes son mutuamente perpendiculares. ¿Bien? ¿Quién me interesa? Ojo, el movimiento que voy a considerar es horizontal porque está sobre un plano inclinado. Entonces, las fuerzas verticales no me interesan, solo las horizontales. Él es de 12 newtons y él es de 8 newtons. ¿Hacia dónde se mueve el cuerpo? La fuerza de mayor intensidad, la de 12, determina el sentido de la aceleración. Y la fuerza resultante que usted va a buscar sería 12 newtons menos 8 newtons. Y esto sería igual a 2 newtons. Quiere decir que ese bloque, su movimiento es horizontal hacia la izquierda, con una fuerza neta de 2 newtons. 4 newtons. Perdón, sí. 12 menos 4. 8, 4. Claro, tiene razón. Yo estoy... Coquito, tomo 1. Aquí está. ¿Bien? Listo. No, yo estaba concentrado en los 4 kilogramos que hay acá. Este cuerpo le estás aplicando una fuerza vertical. ¿Bien? Usted sabe que verticalmente todos los cuerpos tienen una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Peso. Para este caso, asumiendo que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, será de 40 newtons. ¿Bien? Observando, si esta fuerza apunta hacia arriba con 70 y esta apunta hacia abajo con 40, la resultante ¿hacia dónde se moverá? Fuerza resultante. La mayor, 70 newtons. La menor, 40 newtons. La fuerza resultante es de 30 newtons. Quiere decir que es positiva. Entonces este cuerpo adquirirá movimiento neto hacia arriba con una determinada aceleración. ¿Bien? Voy a dejar de compartir. No me he visto ninguno de esos. ¿Cuánto es?